Buenos días, Jesús Casanova, de nuevo en el restaurante Barbatusca con esta cita con la cultura. Nuestro saludo a los televidentes, a todos los amigos de la Academia de Historia, miembros honorarios de número y correspondientes, y esperamos que, como en otras ocasiones, sea de mucha utilidad el tema que vamos a plantear hoy, que dejo que usted lo presente porque me parece que va a ser de interés general, esta vez muy ameno, y seguramente los televidentes van a encontrar ahí muchos recuerdos importantes de su vida. Lalo, muy buenos días a usted, a toda nuestra amable audiencia. Sí, en efecto, el tema que vamos a abordar hoy, Lalo, es un tema crucial, porque es un tema que rompió paradigmas, es un tema que cambió la concepción del mundo, es los fenómenos propios de la década de los 60 del siglo pasado. La década de 1960-1969. Es el lapso de 10 años en donde el mundo se transformó, el mundo cambió por completo. El mundo vivió una verdadera revolución en las artes, en la política, en la economía. Fueron cambios nodales. La filosofía también fue influenciada, todos los campos del saber humano. Eso de una forma u otra nos cambió, nos modificó. Si recordamos, los 60 son los años de la lucha norteamericana por los derechos civiles. Son la gran lucha que dan las negritudes por tener igualdad en una sociedad terriblemente discriminatoria. Es la época en que matan a Martin Luther King, en abril precisamente del 68. 68 matan a Martin Luther King, el gran apóstol de la defensa de los derechos civiles. Es la época en que la juventud se revela, en que la juventud cambia por completo y nace el movimiento que conocemos como el hipismo. Es correcto. Que tiene influencias enormes en todo el mundo. Es la época de las grandes manifestaciones culturales del estudiantado a nivel del Mayo francés, por ejemplo, a nivel de la masacre de Tlatelolco en México, a nivel de la revolución cultural de Mao, en fin. Es el momento en que surgen en Colombia los movimientos subversivos de izquierda, las guerrillas. Es la época del nacimiento del ELN, de la FARC, del EPL. El 68 es rico en sucesos. Es la época del foquismo. Y el foquismo, correcto. La época de Debré con su teoría foquista. En fin, es 68 es rico en matices. Entonces, Lalo, entremos en materia. Dentro de toda esa, porque es que el listado es tan grande de cosas importantes que ocurrieron durante la década del 60, que uno como que no alcanzaría a mencionarlas todas. Una de las cuestiones importantes también es la segunda oleada, se conoce como la segunda oleada de lucha por los derechos de la mujer. No con la misma connotación que tuvo la primera. Sí, sí, claro. Que fue la reivindicación de la mujer porque en cuestiones de tipo laboral, aquí ya va a cambiar un poco el esquema y la mujer va a exigir, si el hombre tiene unos derechos sexuales, por ejemplo, abiertos y muy amplios, ¿por qué la mujer no? Entonces, de la mano con el hipismo arranca una nueva concepción de los derechos de la mujer y la lucha también comienza en los Estados Unidos, se extiende por Europa y Latinoamérica. California es como el epicentro de ese... La universidad en Berkeley, ahí claro. Se genera una serie de fenómenos bien interesantes. Sí, señor. Los movimientos sociales van a tener una connotación que va a incidir directamente en los cambios que se van a dar en la América Latina. Es la época, por ejemplo, en Colombia, donde la influencia del cura Camilo Torres es determinante. Nodal. Sí, señor, nodal. Para las concepciones nuevas y también en Europa, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, su esposo, sí. Salen de la mano con los estudiantes universitarios protestando contra el establecimiento y se forma una amalgama entre la concepción marxista y el existencialismo que va a incidir en las mentalidades de la juventud latinoamericana con impacto, recordemos, en Ocaña. También en Ocaña va a sentirse ese impacto. Bueno, los muchachos de aquella época no entendíamos muy bien ni el marxismo ni el existencialismo, sin embargo, uno se estaba alineando de acuerdo al movimiento mundial con todos estos fenómenos. Y es la época en que la Escuela de Frankfurt también coge más fuerza. Esa Escuela de Frankfurt viene de la época de los años 20, es la escuela marxista, pero en los 60 adquiere una preponderancia increíble. Entonces, Lalo, si te parece metodológicamente, para que vamos desmenuzando un poco toda esta amalgama de sucesos, comencemos por el hipismo y pasamos luego a analizar los derechos civiles
y pasamos luego al movimiento estudiantil, como estos tres grandes pilares, porque no creo que alcancemos a más hoy. Exactamente. Y de pronto abordamos un poco ya la cuestión en Colombia específico, ¿cierto? La sociedad norteamericana fue durante muchísimos años una sociedad muy conservadora, supremamente conservadora ideológicamente hablando, ¿cierto? Fueron blancos, fueron protestantes, ese era el epicentro de su razón de ser, exclusivistas, y era una sociedad casi que de espaldas al mundo, ¿no? Hablo del pueblo norteamericano, no hablo de su dirigencia, hablo del ciudadano de a pie, del ciudadano común y corriente que casi jamás abandonaba ni siquiera su pequeño condado. Eran personas muy conservadoras, muy dedicadas a la familia, muy dedicadas a ese principio religioso luterano, bueno, que tiene su razón de ser en que si a mí me va bien, Dios está conmigo. Es como el principio fundamental, ¿no? Entonces, muy distinto al nuestro, muy distinto al católico, en donde nosotros pensamos más en función del otro, del prójimo, de la dádiva, del donativo. Aquí no. Aquí si a mí me está yendo bien económicamente, por ejemplo, Dios está conmigo. Ahora no importa cómo carajos me esté yendo, cómo me esté yendo bien. La filosofía pragmática, positivista a morir. Bueno. Esa era la sociedad norteamericana del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Pero eso se rompe abruptamente en la década de los 60 con el nacimiento de ese movimiento que pregona el amor, la paz, la armonía con la naturaleza. Paz y amor eran los eslogans que manejaban fundamentalmente estos muchachos, y eso rompe con todo. Eso rompe con ese afán de acumular riqueza, con ese afán de estar bien económicamente, porque si estoy bien, Dios está conmigo. No, aquí se rompe todo eso. Ya el dinero no tiene mayor trascendencia. Lo que tiene es la armonía, la felicidad, la paz, el amor libre, entre otras cosas. Y eso se regó como pólvora, Lalo. Eso fue, como decías hace rato, en la Universidad de Berkeley, en California, eso se expande por todos los condados, por todos los estados norteamericanos y por el mundo entero. Y por el mundo entero, y la protesta radical contra la intervención norteamericana en Vietnam, y la creación prácticamente de pequeños mundos aparte de la sociedad norteamericana, las comunas que formaron los hippies, para apartarse de todo lo que ellos consideraban que era oprobioso y dañino para la humanidad. Exactamente. Entonces, eso va a reflejarse políticamente en un movimiento que genera un rechazo absoluto a la guerra en el Vietnam. Un rechazo que crece exponencialmente, digámoslo, Lalo, cuando la revista Life publicó en su portada esa imagen que ha sido icónica de la niña vietnamita huyendo, huyendo de un bombardeo de napalm. Esa bomba tan destructiva que arroja un líquido que lo que toca lo incendia inmediatamente, ¿no? Y sobre una aldea de civiles. Esa imagen fue el punto de quiebre en el poquito apoyo que todavía tenía la guerra de Vietnam en la sociedad norteamericana. Esa imagen, repito, fue decisiva. Ese movimiento hippie también nos afecta, también nos llegó a Colombia. Llegó todo el mundo, y Colombia no fue obviamente la excepción. Pero el hippismo como tal, con ese aparente desprendimiento de todo lo material, no se quedó allí, porque también afectó la intelectualidad, también afectó al movimiento estudiantil como tal. Y vemos que esos años 60 son riquísimos, Lalo, en ese tipo de expresiones. Y la expresión más connotada, la más conocida, la de mayor impacto, sin lugar a dudas, fue el Mayo francés. El Mayo francés. El Mayo francés del 68. Cuando la comunidad estudiantil, y después apoyada por los obreros, llegaron a estar en paro, 9 millones de personas en Francia. El gobierno de Charles de Gaulle prácticamente se cayó. Ahí fallaron las estructuras porque nadie vislumbró la posibilidad de un cambio de poder en Francia. Se quedó simplemente en la parte contestataria, en la parte de la protesta como tal. Y de Gaulle lo aprovechó para convocar a elecciones en junio, y con eso el movimiento entró en barrena. Entró en decadencia. Es decir, se perdió una coyuntura muy buena para haber hecho un cambio estructural en la Francia de Gaulle, en la Francia del año 68. México, por su parte, vive una situación
parecida, aunque el origen es diferente, ¿cierto? El origen está en los estudiantes de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y en el IPT, el Instituto Politécnico Tecnológico, algo así, no recuerdo bien lo que significa exactamente IPT, quienes estaban protestando por situaciones muy particulares, muy suyas, muy de falta de recursos, muy de no atención adecuada a las necesidades estudiantiles, y en octubre comienzan esa serie de protestas que terminan, infortunadamente, con esta terrible masacre en la Plaza de las Tres Culturas, o Plaza de Tlatelolco, en México, ¿no? Esa masacre que no tenemos datos estadísticos, el gobierno no ha querido reconocer más allá de 20 muertos, Lalo. Exactamente. Sin embargo, los periódicos de la época hacen referencia a centenares de muertos y a cerca de 1.200, 1.300 heridos. Eso fue uno de las manchas más grandes del PRI, porque era el partido que estaba gobernando, el Partido Revolucionario Institucional de México, el PRI, que cayó hasta hace relativamente poco, ¿no? Ese PRI que comenzó su vida política en México con unas reivindicaciones muy sociales, muy en defensa del pueblo, porque ese es el partido de Cárdenas. De Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, ¿no? Incluso Cuauhtémoc, su hijo, intentó varias veces ser candidato y no pudo, no fracasó. Fracasó, pues. Esa protesta estudiantil en México, ese reflejo de los estudiantes en Colombia, lo mencionabas hace rato, se refleja con el movimiento que Camilo jalonó. Camilo, cuando retorna de Europa, después de sus estudios universitarios de sacerdocio, pues, de su especialización, y de su vida como sacerdote obrero, porque él vivió como tal en Bélgica, esa experiencia, cuando él retorna, lo nombran capellán de la Nacional. Y a través de ese cargo, o aprovechando ese cargo, perdón, él logra cofundar la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. O sea, se involucra directamente con los estudiantes. Camilo fue tal vez el más grande reflejo en Colombia, Lalo, de lo que podríamos llamar la teología de la liberación. Una teología que nace con la llegada al papado de un personaje que por su edad avanzada se pensaba que no iba a hacer absolutamente nada. Hablo de Juan XXIII. Son los famosos papas que ellos eligen de transición. Papas tan viejos que nombrémoslo mientras se muere. Y resulta que no salió así, como ellos pensaban. Y el bendito papa viejo, que supuestamente no iba a hacer nada, le volteó todo. Le colocó la cosa patas arriba. Creó el concilio, desarrolló el concilio Vaticano II, y a través de él mismo toda la bendita teoría, todo el compromiso de la iglesia con los pobres. Eso no se lo esperaba a nadie, eso fue nodal. Eso en América Latina, que vivíamos una situación muy peculiar, una situación, recordemos, Lalo, que la época de los 60 todavía es la época de los grandes dictadores pro-norteamericanos. Pro-norteamericanos, exactamente. Claro, están las dictaduras en toda América Latina. Somos en Nicaragua, Leonidas Trujillo, que acaba de ser asesinado en el 61, durante cerca de 30 y tantos años gobernó ese país como si fuera su propia finca. Rafael Leonidas Trujillo, ¿no? Estaba Duvalier en Haití, estaba en Paraguay, Stroessner. Bueno, en fin, es la época de las grandes dictaduras latinoamericanas, y uno está viviendo en carne propia esa iglesia comprometida con los poderosos, y nace esto, nace esa concepción distinta de iglesia. Pues hombre, tuvo una aceptación multitudinaria, y Camilo fue, en el caso específico de Colombia, como la representación física de esa iglesia comprometida con el pueblo, correcto, comprometida con la clase social del Lalo. Y obviamente, cuando eso ocurre, pues nace un movimiento político que él jalona, que es el movimiento de Golconda. Golconda es de iglesia como tal, pero el partido político que crea es, él jalona un movimiento y comienza a recorrer Colombia, y aquí Ocaña lo tuvimos. Llega en el año 65, en Ocaña.
incluso interviene ya en la plazuela del San Francisco. En la entrada al Colegio Caro, ahí se ante una gran cantidad de estudiantes universitarios o cañeros de la Nacional, de la de Antioquia, sí, y los muchachos del Colegio Caro. Claro, claro. En un tractor de la familia Vergel lo subieron, claro. Es la época en que hay una efervescencia, hay un compromiso de verdad con las causas sociales, con las causas del pobre, con las causas del más necesitado. Y es la época, obviamente, en los 60 en que en Colombia también nacen los movimientos subversivos. Es la época en que, como un reflejo de la experiencia de la Revolución Cubana, nace el ELN. El ELN es producto de un grupo de estudiantes de la Nacional, de la UIS, del Colegio Santander de Bucaramanga, también, claro, de obreros del abuso, que se comprometen, que van a Cuba, conocen la experiencia, incluso crean allá una especie de grupo de autodefensa de la Revolución Cubana, que es el José Antonio Galán, para defenderse del ataque que los cubanos residenciados en Norteamérica estaban haciendo a la Revolución Cubana. Buenos días, hija. Buenos días. Muchas gracias. Que es la famosa invasión a Bahía Cochinos. Que también se produce en esa misma década, del 60. Sí, el 61 es la invasión a Bahía Cochinos. Y ahí están estos colombianos que están conociendo la experiencia cubana y arman su grupo armado que se conoce como, no sé si es el Batallón o, bueno, José Antonio Galán fue el nombre que tomaron. Y defendieron la región de, ahí lugar, Playa Girón, pues, que fue el lugar en que los norteamericanos quisieron crear una cabeza de puente, de entrada, pues. Esa experiencia ya fue la que después reflejaron aquí un par de años más tarde, años 64, cuando en las montañas de Santander se crea el Ejército de Liberación Nacional. Casi como un grupo monacal, claro. Casi como, o sea, con una estructura interna tan rígida que parecían más monjes que guerrilleros. Eran muy semejantes a los templarios de la época más o menos de la época de las cruzadas. Monjes guerreros. Sí, muy parecida a eso. Es decir, y por esa razón, al interior del ELN se vinculan muchos religiosos. Se vinculan sacerdotes, se vinculan monjas. Hay una organización de monjas que se crea para la época que es Oral, Organización Religiosa para América Latina. El grupo Golconda, que es el de los varones. El padre René García, que también estuvo en Ocaña, a finales de la década de 60. Y vienen los curas españoles que se meten. Y los curas españoles. Muchos de ellos murieron en ese accionar, en esa fe tan enraizada con las luchas populares, convencidos de que eso era lo mejor. Es la época de una guerrilla con ideología, que ya no existe, eso ya desapareció hace rato. Por esa misma época nace también la FARC, ¿te acordás? También, claro. Pero esta tiene un origen distinto. La FARC es más un producto de las luchas partidistas de los años 50. Exacto. La FARC nace de movimientos liberales de las guerrillas liberales. De las antiguas guerrillas liberales, claro. Las guerrillas liberales, sí. Que terminan desmovilizadas y cuando el Estado les incumple, pues vuelven a las suyas. ¿Sí? Ellos crean sus propias, entre comillas, repúblicas independientes. ¿Te acordás de Marquetalia, del Pato, de Río Chiquito? En donde se ubican supuestamente sin tener ninguna incidencia con el resto del país, viviendo su concepción política, viviendo del campo, siendo ellos, digamos, los solucionadores, entre comillas, de los problemas de ellos mismos. Pero el gobierno del Frente Nacional, que ya había surgido, no podía permitir una concepción política distinta a la liberal o distinta a la conservadora. Y ahí fue Troya. Ahí hay una circunstancia interesante porque todo esto va a incidir directamente en los profundos cambios que sufre la cultura latinoamericana. En primer lugar, el hecho de salir de Europa, el existencialismo como una corriente filosófica. Sí, señor. Y la afectación que tuvo eso en Estados Unidos y Latinoamérica, eso genera también el reflejo hacia la literatura y las artes. Es la época, recordamos, de los Beatles, de los Rolling Stones, sí, claro, del pop art. Es decir, hay una ruptura conceptual, sí, señor, muy parecida, guardando la proporción histórica, a la que ocurrió a comienzos del siglo XX. También desde el punto de vista de las artes y las letras. Se rompen los esquemas, nacen nuevas escuelas, la mayoría contestatarias,
que no aceptan, por ejemplo, en el caso de la pintura, los cánones que imponían los museos de la época y la institucionalidad cultural, sino que arman toda la parte y comienzan a hacer las intervenciones, tanto musicales como desde el punto de vista del teatro, la danza, bueno, todas las artes. Y lógicamente la literatura también tiene un cambio sustancial. Deja de pronto Colombia de estarle jalando tanto a la hispanidad y comienza una creación literaria en narrativa, en ensayo, en crónica, diferente a los patrones rígidos que tenía la cultura española, que hasta ese momento era la predominante. En Bogotá hay unas anécdotas muy simpáticas, porque estaba ya para esa época Marta Traba en Colombia, que es prácticamente la que genera la universalidad del teatro colombiano, que era absolutamente, digamos, provincial. Lo lanza a la esfera internacional. Y Marta Traba arma un grupo, entre ellos con varios de los nadaístas, Gonzalo Arango y sus amigos. De esos nadaístas, recordemos que estuvo en Ocaña hace unos años, J. Mario Arbeláez todavía, con toda la vitalidad del caso. Y ese grupo se enfrenta al grupo contrario, es decir, quienes guardaban la tradición literaria, que era el que encabezaba Legón de Grave, desde el café automático. Y permanentemente los editoriales de prensa, los artículos que publicaban, eran señalamientos de unos a los otros. Marta Traba, con los amigos del nadaísmo, llegó incluso a sentarse en las gradas del Capitolio Nacional a fumar marihuana de frente, y lógicamente llegó la policía, los metieron a la cárcel, pero eso era parte misma de la rebelión contra lo establecido, contra lo que ellos consideraban que era necesario cambiar, y los cambios se dan profundamente y afectan, como siempre, a Colombia, a Ocaña, y aquí los cambios también se ven profundos, que será más adelante si alcanzamos de pronto ya a tocarlo, pero me parece muy importante todo esto que ocurre desde el punto de vista del arte y las letras, cómo nos llega la música desde los Estados Unidos y desde Inglaterra, a través de Argentina y a través de México. Traducen las canciones al español y llegan esos... El rock del español. El rock al español, y eso entra primero en Bogotá y luego se extiende también por las capitales, por Medellín, en Ocaña incluso, se forman los primeros grupos aprovechando la famosa Nueva Ola. Entre esos amigos que recordamos de la Nueva Ola, Jesús Neira Quintero, los hermanos Baene, Gustavo Quinn, bueno, otros que participaron en Bogotá, y luego también llegan a Ocaña pues como a aplicar esos principios. Es la época también de las computadoras, aquellas computadoras que eran de tarjeta perforada, que entre otras cosas la aplicaron los hippies para parte de sus consignas, porque yo recuerdo aquello que decía perfórese y bótese, algo así. Ellos cogieron esas cuestiones de las empresas, de las primeras empresas de computación, para tomar el pelo y hacer una cantidad de cosas interesantes. La contracultura, porque es decir, no es una anticultura, sino una contracultura, que es muy interesante porque prácticamente a partir de ahí unas concepciones nuevas desde el punto de vista de la literatura, las bellas artes, la filosofía y la política van a afectar a todo el continente latinoamericano. Lalo, con esto que acabas de expresar, me refuerzo más en mi idea de que los años 60 de verdad fue una especie de cambio de paradigma. Exactamente. De cambio de paradigma. Guardadas proporciones, claro está, esto es parecido a lo que ocurrió con la ruptura que se da entre la concepción teocéntrica del medioevo y la concepción antropocéntrica que surge con todo lo que es el Renacimiento, que fue un romper con lo que se venía, con lo que se traía, con lo que se creía, para dar comienzo a una nueva cultura. Algo parecido ocurre obviamente en la década de los 60, porque eso, como veníamos dialogando de hace rato, eso afectó todos los campos, no solamente el campo que acabas de mencionar de las artes, de las bellas artes, sino el campo de la política, el campo de la economía. Recordemos que hasta los años 40, bueno, en el año 47 exactamente nace el neoliberalismo, pero no se pone en práctica, porque no tenía sentido. ¿Cómo carajo poner en práctica un modelo cuando el anterior está funcionando a la perfección? Entonces, el modelo estructuralista, el modelo keynesiano, el modelo el modelo que nace con la llegada al poder en el 33 en los Estados Unidos de
Franklin Delano Roosevelt, es decir, ese modelo en que el Estado es interventor, en el que el Estado ayuda al más pobre, en que el Estado subsidia, en que el Estado le cobra más al que tiene más y le cobra menos al que tiene menos. Ese modelo económico de Estado proteccionista funcionó a las mil maravillas después de la crisis de Wall Street del año 29, ¿no? Y cuando nace el neoliberalismo, que nace en el 47, no se puede poner en práctica porque, reitero, está funcionando, gracias, hija, está funcionando muy bien el anterior modelo, ¿cierto? Cuando comienza a romperse ese modelo que tenemos, comienza a desquebrajarse desde los años 60. Con esto que hemos hablado de la contracultura que surge, y se rompe definitivamente una década más tarde, digámoslo 12, 13 años más tarde, cuando llega al poder en los Estados Unidos Ronald Reagan, cuando está en el poder en Inglaterra Margaret Thatcher, y cuando está en el poder en Inglaterra como primer ministro como canciller Kohl. Entonces, Kohl, Thatcher y Reagan son los que van a generar ese modelo nuevo que hoy el mundo está lamentando, pero ahí lo tenemos, que es el neoliberalismo, con las consecuencias que eso ha deparado, que los ricos se enriquecen mucho más, los pobres se empobrecen más y las clases medias se van pauperizando. Eso es lo que tenemos hoy y eso comienza a forjarse en los años 60. Ahí hay un ingrediente muy importante que debe tenerse en cuenta hoy. Ojalá los jóvenes estén mirando este programa, porque el actor principal de los años 60 es la juventud. Sí. Los jóvenes son los que propician esos movimientos tanto en Europa, como en los Estados Unidos, como en Latinoamérica. Son las juventudes universitarias, las juventudes de los colegios, las que se vinculan a todos estos movimientos, a todas estas transformaciones, y creo que es un ejemplo maravilloso de cómo la juventud es la que puede propiciar el cambio en las grandes transformaciones. Señor, eso es muy Yo cierto. creo que en el caso colombiano eso debería llamar o concitar la atención de la juventud, sobre todo aquí en Ocaña, donde la juventud poco participa, de mirar eso que ocurrió en los años 60, y en este momento la coyuntura del país es bastante compleja, bastante mala, digámoslo así, en todos los campos, y creo que, bueno, uno no puede decir aparezca por obra y gracia del Espíritu Santo quien lo va a hacer, pero sí las condiciones están dadas para que haya un replanteamiento de todo lo que hay en este momento. Yo creo, Jesús, que por el tiempo pues no podemos pasar a tocar el tema de los años 60 en Colombia, lo dejamos para una próxima oportunidad. Se nos quedó toda la revolución cultural de Mao. La revolución cultural de Mao, por supuesto, hay una cantidad de cosas que tocaremos en el próximo programa, porque vale la pena una segunda etapa de este programa. Listo. Muy bien, Jesús.